La historia comienza en el norte de Francia, en 1897. Un payaso, Georges Fouetit, presenta su número a un director de circo. Pero su actuación es rechazada por ser considerada anticuada y poco emocionante. El director le dice que ya no puede permitirse un oso en el espectáculo. Fouetit escucha duras críticas sobre su trabajo, que es calificado de aburrido. Le explican que su estilo ya no entretiene a la gente como antes. Le dicen que lo que hace es pesado y macabro. A punto de entrar en el siglo XX, el público busca novedad y modernidad. Más tarde, Fouetit habla con un amigo fingiendo haber recibido una oferta de trabajo. Con falso orgullo, dice que está pensando en rechazarla. Mientras tanto, en el mismo circo se presenta otro número. El presentador anuncia un espécimen extraño, traído desde África. Lo describen como el eslabón perdido entre los primates y los humanos. Presentan al rey negro Kananga, el hombre mono. Kananga aparece en escena, asustando al público con gritos y gestos salvajes. Su actuación se basa en el miedo y el exotismo. Fouetit observa la actuación desde la distancia, con una idea formándose en su mente. Después del espectáculo, Fouetit se acerca a Kananga. Le dice que es lo mejor del show, aunque su papel sea limitado. Le pregunta si nunca le han pedido que intente algo diferente. Fouetit se presenta como payaso y le propone una colaboración. Le explica que busca a alguien para renovar su presentación. Más tarde, Kananga juega a los dados con otros artistas del circo. Lo acusan de ser tacaño y de no pagar nunca una ronda. En broma, dice que en África no juegan con dados, sino con los dientes de los blancos. Fouetit insiste en su propuesta y le pide a Kananga que lo haga reír. Kananga improvisa unos pasos de baile y gestos cómicos. Fouetit detiene la improvisación, explicando que sus movimientos no tienen sentido. Le dice que es gracioso, pero no es suficiente para crear una situación cómica. Le enseña que la comedia se basa en el efecto sorpresa. Debe haber un contraste entre lo que el público espera y lo que sucede. Fouetit explica los roles: él será el payaso blanco, autoritario y serio. Y Kananga será el augusto, el torpe que recibe los golpes. Serán las dos caras de una misma moneda, diferentes pero inseparables. Mientras caminan, la policía detiene a Kananga por no tener documentos. Fouetit le pide que espere mientras él intenta solucionar la situación. Fouetit presenta su nueva idea al director del circo, que se muestra escéptico. El director no ve el potencial, dice que le falta ritmo y maestría. Fouetit insiste: serás el primero en tener un dúo de payasos así. Le pide una oportunidad, diciendo que no tienen nada que perder. Finalmente convence al director para que deje que el público decida. Esa noche el presentador anuncia, excepcionalmente, a dos payasos. Presenta al dúo Fouetit y Chocolat. Fouetit entra en escena, elegante y autoritario. Intenta despertar a Chocolat, que duerme ruidosamente en el suelo. La interacción entre el payaso serio y el torpe provoca las primeras risas. Fouetit le da una bofetada a Chocolat, estableciendo la dinámica del número. La reacción exagerada de Chocolat al golpe desata las carcajadas del público. El número es un éxito rotundo, el público aplaude con entusiasmo. Tras el éxito, el director les ofrece un contrato de exclusividad. Fouetit sugiere un nuevo nombre para el personaje, ya que Kananga no suena a payaso. Están contratados. Ahora, como dice Fouetit, empieza el trabajo duro. Chocolat practica su nueva identidad: soy un payaso. Fouetit le enseña a reaccionar físicamente a los golpes para que sea más cómico. Le muestra cómo usar todo el cuerpo para exagerar la reacción. El dúo se vuelve increíblemente popular, Fouetit y Chocolat. Su fama crece con cada actuación, llenando el circo noche tras noche. Una mujer, Camille, le enseña a leer y escribir. Él le pregunta cómo se escribe una palabra, mostrando su deseo de aprender. Con su ayuda, Chocolat aprende a firmar su nombre artístico. Fouetit pide un aumento al director, argumentando el éxito del dúo. El director se niega, alegando que el circo tiene muchas deudas. Chocolat se encuentra con Camille, que se ha escapado para verlo. Su relación se ha vuelto más cercana y afectuosa. Un hombre elegante interrumpe su conversación en el camerino. Se presenta como Joseph Oyer, director del Nouveau Cirque de París. Oyer elogia la originalidad y audacia de su número. Les hace una propuesta directa: trabajar para él en París. Está seguro de que un dúo de un payaso blanco y uno negro será un éxito en la capital. Chocolat audazmente pregunta cuánto gana un payaso en París. Oyer les ofrece un contrato generoso con alojamiento y comida incluidos. Señores, París les espera, concluye Oyer. Chocolat se despide de Camille, prometiéndole que volverá por ella. Le promete comprarle vestidos hermosos cuando esté instalado en París. Se despiden con la promesa de escribirse. Sus compañeros del circo se despiden de ellos con cariño. Fouetit y Chocolat parten en tren hacia una nueva vida en París. Al llegar, Chocolat queda maravillado: siento que voy a adorar esta ciudad.
Oyer los recibe en el imponente Nouveau Cercle. Les exige puntualidad estricta para el espectáculo de esa noche. Les advierte que en París no tendrán una segunda oportunidad. Antes de salir, Fouatit le recuerda a Chocolat, el buen público es el que aplaude al final. Comienza su primer número en el gran escenario parisino. La rutina, ahora más pulida, vuelve a funcionar a la perfección. El público de París ríe a carcajadas con sus payasadas. El contraste entre el autoritario Fouatit y el torpe Chocolat es un éxito. Reciben una ovación ensordecedora. Han conquistado París. En 6 meses, los periódicos los aclaman como los reyes de los payasos. Su fama se extiende por todo el país. Chocolat da una conferencia de prensa, sin la presencia de Fouatit. Un periodista le pregunta sobre las bromas pesadas que sufre en el circo. Otro le pregunta sobre su adicción al juego, a lo que responde con humor. Fouatit critica a Chocolat por su comportamiento ostentoso. Chocolat le responde que su público ya lo aprecia como es. Chocolat se burla de Fouatit por no disfrutar de la vida. Le pregunta qué hace con todo el dinero que gana. Un pionero del cine les propone grabar su número. Les explica el funcionamiento de la nueva tecnología, el cinematógrafo. Durante una visita a un hospital de niños, la policía interrumpe para un control. Le piden su identificación, pero Chocolat no tiene documentos. A pesar de su fama, es arrestado por ser indocumentado. Fouatit le promete que lo sacará de allí. En la cárcel, los guardias lo obligan a desnudarse. Lo humillan intentando lavar su color de piel. Le dicen que un negro es siempre un negro, sin importar su fama. Otro prisionero lo reconoce como el artista que recibe golpes de un blanco. Le pregunta si hacer reír a los ricos es su único talento. En la celda conoce a Víctor, un intelectual haitiano preso por sus ideas. Víctor le dice que la sociedad blanca espera que el negro se someta. Le critica por su papel, el buen negro que apana del blanco con una sonrisa. Chocolat se defiende, soy un artista, interpreto, bailo. Víctor lo corrige, ser un artista es romper barreras, dar el ejemplo. Una empresa les presenta una propuesta de publicidad. El cartel muestra a Fouatit y una caricatura racista de Chocolat. El publicista justifica el dibujo como un estereotipo de la época. Chocolat se siente ofendido, pero Fouatit lo presiona para aceptar. Fouatit confronta a Chocolat por llegar tarde a un ensayo. Le recuerda que son un dúo y que sus errores lo perjudican a él. Chocolat explota, acusando a Fouatit de ganar el doble que él. Fouatit le grita que él lo descubrió cuando no era nadie. Le recuerda su pasado como Kananga, el caníbal. Fouatit lo llama a saco de golpes y le dice que sin él, no es nada. Herido y humillado, Chocolat abandona el circo. Chocolat se reencuentra con Víctor, quien le sugiere interpretar a Otelo de Shakespeare. Le explica que en Francia Otelo nunca ha sido interpretado por un actor negro. Sé el primero, amigo mío. Entonces serás un artista respetado. Chocolat le dice a Oyer que no hará más el papel del negro estúpido. Voy a actuar en el teatro. Quiero que me tomen en serio. Con la ayuda de una amiga, conoce a un director de teatro. Le propone interpretar a Otelo, la única gran obra escrita para un hombre de color. El director acepta, viendo el potencial publicitario del evento. Le pide al director que no lo presente como Chocolat. Quiere dejar atrás al payaso y ser el mismo por su nombre real, Rafael Padilla. Durante los ensayos, su experiencia en el circo choca con las convenciones del teatro. Le cuesta aprenderse el texto y moverse en un escenario tradicional. Los otros actores se burlan de su memoria limitada. La esposa de Fouatit busca a Marie, la nueva pareja de Chocolat. Le cuenta el infierno que vive por amar a un hombre negro. Expresa su dolor por cómo Chocolat la abandonó y la soledad que siente Fouatit. Llega la noche del estreno. Rafael de Padilla sale a escena. El público que esperaba ver al payaso no toma en serio la tragedia. En el monólogo final, Rafael pone todo su dolor y su verdad. Pero al terminar, solo recibe un silencio sepulcral, seguido de risas y abucheos. El fracaso es total. El director, furioso, lo acusa, nos has dejado en ridículo. Sus acreedores le dan 3 días para pagar sus deudas de juego. Años después, en 1917, Marie lucha por sobrevivir. Rafael trabaja en un pequeño y decadente circo ambulante. Unos niños lo ven y uno dice, ese no puede ser Chocolat, él murió hace tiempo. En un hospital, un médico le dice a Marie que la tuberculosis de Rafael es irreversible. Fouatit, ahora trabajando en un bar, recibe noticias de Rafael. Encuentra a su antiguo compañero en su lecho de muerte. ¿Qué ha pasado, amigo?, pregunta Fouatit. Se acabó, responde Rafael. Soy él. Chocolat, dice Rafael, aceptando finalmente su identidad. No estuvo tan mal, ¿verdad?, pregunta. Eras maravilloso, Rafael. Tú eres un príncipe, le dice a Fouatit. Fui yo quien no supo cómo llevarlo. Juntos éramos los reyes.
Juntos no teníamos límites. Fuotit le muestra un viejo cartel de ellos dos. Y Rafael sonríe antes de morir. El texto final explica que Rafael Padilla murió en 1917 y su legado fue olvidado. Junto a Fuotit, revolucionó la comedia al crear el dúo del payaso Blanco y el Augusto. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.